académico, por decirlo así, el currículum referiría a todo lo que sucede en la vida escolar. Dirían el ejemplo de dónde está el café, la tomada del café, desde ahí todas las experiencias que ustedes tienen con sus compañeros, cómo se enseña, cómo se aprende. Es decir, es una cuestión muy amplia y puede ser también un concepto teórico que se maneja de diferentes maneras según las diferentes corrientes. El plan de estudios es algo concreto. El plan de estudios es la representación que tiene una institución de lo que va a enseñar. Está escrito en un documento, por lo general, y es el conjunto de enseñanzas que la institución se compromete a dar, ya sea en el preescolar, ya sea en la educación básica, ya sea en la educación media, en la educación superior, para formar un alumno que va a tener determinado tipo de cualidades o determinado tipo de conocimientos. Y entonces, en ese sentido, ¿quiénes deben elaborar el plan de estudios? Bueno, el plan de estudios tendría que estar fundamentado por un lado por el contexto, todo eso que hemos visto mucho acá. ¿En qué medio se va a aplicar? Sí, un análisis del contexto. No es lo mismo hablar del plan de estudios en Nayarit, les decíamos, que hablar en la UNAM. No es lo mismo hablar del plan de estudios en una escuela católica conservadora que hablar en una escuela liberal en donde la religión no entra, pese a que el artículo 3º constitucional diría que no tiene que haber religión en una escuela. Pero hay diferentes... El contexto, el estudio del contexto político, social, ético, religioso, geográfico, de recursos, es uno de los elementos. El otro es el contenido. Esto es, si el plan de estudios se construye para formar en el ámbito de las matemáticas, es diferente al contenido que vas a dar en el ámbito de la lengua materna o de la geografía. Cada uno hay un contenido específico que te lo está dando el campo. Y también tendría que verse qué tipo de estudiante hay. Si es un estudiante cuyos padres tienen condiciones particulares de vida, no es lo mismo niños, el currículum para niños en situación de pobreza, de carencia, que ni siquiera conocen una fruta, o para niños de escuelas en otras condiciones. Entonces el alumno, o el tiempo disponible que tiene el alumno, también el tipo de docentes, saber que se tengan docentes, todo esto en todos docentes con condiciones para enseñar. Y por último, toda la organización que tiene la institución, la parte legal, la parte económica. Hay impedimentos legales que tiene toda la educación en el país y hay posibilidades también legales. Entonces, ¿en qué medida debe de considerarse la opinión de los estudiantes para elaborar el currículum o para llevarlo? A mí me gustaría que ustedes leyeran un poquito de esto. Yo les puedo contestar mi opinión particular. No todos los maestros piensan que los alumnos deben participar, pero, por ejemplo, yo sí considero desde toda la vida que el alumno participa señalándonos qué entiende, cómo lo entiende, todo lo que se planteó en el currículum, si está capacitado para un currículum como el que plantean las autoridades. El alumno también nos dirá el tiempo que tiene disponible. En un país como el nuestro, que hay niños que trabajan desde chiquitos, tienen un tiempo mucho más limitado. Además hay que pensar que los niños necesitan un tiempo para divertirse. También hay que pensar que los niños, que algunos tienen el apoyo de los padres, otros no lo tienen. Entonces esto nos lleva a la idea de que
Hay distintas formas de participar según el nivel escolar pero que es muy diferente la participación de un alumno en la educación básica para la elaboración de un plan de estudios que la participación de un alumno universitario. Pero es una participación muy acotada, muy limitada a ciertas cosas. Un alumno no puede opinar sobre el contenido porque los contenidos los conocen los profesores. Y entonces, ¿en qué medida debe de considerarse la opinión de los docentes para elaborar el plan de estudio? Pues es igual, hay docentes que conocen mucho, conocen el ambiente en el que están, conocen su trabajo, conocen muy bien, tienen su vocación, igual que hay docentes que están ahí porque es una chamba, porque no hay ninguna otra posibilidad. Entonces, pero desde luego que los docentes son los que nos dan los límites y las posibilidades junto con todo lo demás de un currículum. Ustedes me acaban de demostrar cómo una realidad es totalmente distinta a lo que ustedes pensaban como alumnas. Imagínense que es muy importante eso. Ustedes ya tuvieron el golpe de la realidad, que es muy diferente al del libro. El docente también tiene que hablar de su propia problemática a la hora de que se está haciendo un currículum, porque si no va a ser el currículum que hacen 4 sobre las rodillas en una institución y ellos creen que eso es lo que está funcionando y ellos lo imponen pero la imposición casi siempre es una fantasía, porque una cosa es lo que yo te obligo a hacer y siempre es otra la que yo creo que se hace. Cada uno tiene controles diferentes, cada medio escolar tiene formas de controlar diferentes. La educación es una actividad muy controladora. Y sobre los objetivos en el plan de estudios, ¿qué opina sobre el planteamiento? Yo creo que los objetivos, si los tomamos en un sentido como de finalidad, los objetivos son muy importantes, las finalidades son muy importantes. No hay una educación que no tenga una finalidad. Yo particularmente vengo aquí con una finalidad. Cada docente trae una finalidad. La institución tiene una finalidad, o varias. El alumno también tiene una finalidad cuando viene acá. Entonces, si lo pensamos en términos, yo no usaría el término objetivos porque ya está como muy despreciado, pero en el fondo el objetivo es a dónde quiero llegar. Llámese metas, llámese objetivos, llámese finalidades, llámese, ya no sé cuál otra, hay otros términos, pero ¿qué? Alcances, sí, ya es un poco más matizado, pero es a dónde quiero llegar. Y por ejemplo en el plan de estudios que están prevaleciendo ahorita, que es todo en base a objetivos y que una saturación de contenido que todo sale perdiendo. Bueno, cuando es mucho. ¿De cuál plan de estudios? Pues de los actuales, de las actuales, que es puro objetivo y un relleno de contenido excesivo. Bueno, tiene sus que veres, ¿no? Producen una enorme angustia en los maestros, producen una enorme angustia en los niños, producen angustia en los papás también. Y en el fondo lo que habría que pensar, ustedes, futuras pedagogas, es qué tanto se aprende realmente, qué tanto se puede aprender con un nivel tan alto de presión. ¿Y qué es lo que impide esto? Si te llenan de actividades, si te llenan de contenidos, a lo que aprendes es a no pensar.
no sé, parece que García Márquez decía, y con esto acabaríamos, que García Márquez decía, copiando a no sé a qué otro autor, mi educación terminó cuando entré a la escuela. Sí. Es una frase muy bonita. Sí, bastante. En el momento que entré a la escuela, mi educación terminó. Y la verdad sí es cierto. Y eso